Saludos amigos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre los presidentes del Ecuador. Vamos a hablar sobre el quinto presidente de la República del Ecuador llamado José María Urbina y Viteri, uno de los presidentes más relevantes dentro de la historia ecuatoriana, que marcó grandes hitos dentro de toda la historia de nuestro país. Entonces vamos a empezar de la misma manera con la biografía de este gran personaje y de ciertos aspectos relevantes como sus obras. Empecemos. Podemos decir que José María Mariano II de Urbina y Viteri, del 19 de marzo de 1808 al 4 de septiembre de 1891, fue presidente del Ecuador entre 1852 y 1856. Se lo reconoce por ser el artífice de la abolición de la esclavitud en el país. Algunos registros lo califican como alguien destacado por su amistad y consideración con sus compañeros. Sin embargo, también era admirado por su ferocidad, determinación en el campo de batalla, producto de su vocación por la carrera militar. A pesar de impulsar una medida tan importante como la abolición de la esclavitud, su gobierno tuvo aspectos negativos considerables también. Algunos de estos elementos desfavorables fueron la expulsión de los jesuitas del país y la libertad de estudios para la secundaria y la universidad, lo cual representó un fuerte retraso en la educación y cultura de la religión. Vamos a hablar un poco sobre la biografía abarcando sobre la edad temprana. Tenemos que José María Urbina nació el 19 de marzo de 1808 en Píllaro, en lo que se lo consideró parte del Imperio Español. Fue hijo del matrimonio formado por Gabriel Fernández de Urbina, que era un contador español, y Rosa Viteri, que era proveniente de Ambato. Cursó la primaria en su ciudad natal, pero abandonó los estudios para alistarse en la Escuela Naval, en Guayaquil, a los 13 años. Dicha decisión la tomó en función de ponerse a las órdenes del general Juan Igorwoldt, quien, según registros históricos, lo cuidó como si fuera hijo propio. Uno de los aspectos importantes y sucesos que marcaron su vida fue al culminar su educación a los 16 años. Aquí apareció un suceso llamado el bloqueo del Callao. Cuando tenía esta edad, ocupó el puesto de guardia de la Marina y participó en el bloqueo del Callao, lugar que permaneció como último bastión español a los 20 años. Y luego fue ascendido al alférez de navío. En 1828 peleó contra el ejército peruano en el combate naval de Punta Malpelo, en donde resultó herido. Un año después combatió contra el mismo enemigo en la batalla terrestre de Tarqui, el 27 de febrero de 1829. Él repunta a partir de 1830. A partir de ese año, Urbina y Viteri nutrió aún más su carrera militar con una serie de participaciones importantes en la historia política del Ecuador. En 1830 participó en el proceso de separación de Ecuador de la Gran Colombia. Formó también parte en la campaña contra la revolución del general venezolano Luis Urdaneta, que era sobrino de Rafael Urdaneta, durante la presidencia de Juan José Flores. Posteriormente fue enviado como parte de un comité diplomático hacia Nueva Granada. En ese periodo fue destacado por las luchas insurgentes y la fuerte oposición de Vicente Rocafuerte. Una vez se llegó a un pacto entre Rocafuerte y Flores que pondría fin a la guerra civil. Urbina permaneció en Guayaquil hasta 1837, cuando fue retirado por mandato del presidente Rocafuerte. Tuvo una participación destacada en la batalla de Miñarica, en donde se enfrentaron convencionalistas, que era el ejército leal a Rocafuerte, contra los restauradores, que era un ejército encabezado por José Félix Valdivieso. Ya en 1845 colaboró en su derrocamiento de Juan José Flores y participó en la revuelta para la destitución de Manuel Ascasubi en 1850. Después de ser nombrado como coronel y tras importantes participaciones en conflictos bélicos,
Comenzó la participación de Urbina en el mundo político al ser designado como encargado de negocios en Bogotá. Fue esto en la presidencia de Rocafuerte. Mucho más tarde fue destituido, aparentemente por incumplimiento de su cargo. Analizando un poco de la vida política, vemos que ocupó algunos cargos y participaciones. Ya en 1839 fue elegido como gobernador de la provincia de Manabí. Estando en el cargo, participó en la revolución del 6 de marzo de 1845, con el fin de detener la contrarrevolución. Apoyó el derrocamiento a Flores durante el triunvirato, después del ascenso de Vicente Roca. Urbina fue designado ministro general y senador suplente. Posteriormente fue ministro del Interior y Relaciones Exteriores. Durante la Asamblea Nacional Constituyente en el año de 1846 fue nombrado secretario general. También asumió cargos de senador y de diputado. Durante la presidencia de Vicente Roca también fue nombrado jefe de Estado Civil y Militar en Guayaquil. Vamos a hablar con respecto a la presidencia. Entre los años de 1851 a 1852 fue designado como jefe supremo en medio de las turbas políticas y un golpe de estado a Diego Noboa. Asimismo, también tuvo que lidiar con una invasión encabezada por Juan José Flores, apoyada a su vez por Perú y por los conservadores que se encontraban en el país. Más tarde, luego de alivianarse esta tensión política, la Asamblea reformó la Constitución para nombrar a Urbina como el nuevo presidente. A continuación, se destacan algunos de los sucesos más importantes durante su mandato. En primer lugar tenemos la expulsión de los jesuitas por insistencia de la Asamblea. Tenemos también, Urbina exigió indemnizaciones al Perú por el apoyo prestado al intento invasor de Flores. El arreglo se logró con un convenio de paz. La cancelación de parte de la deuda externa contraída por las batallas durante la independencia. Esto se logró gracias a un acuerdo equitativo con Gran Bretaña. Disminuyó los aranceles de productos destinados a la explotación. Hubo un significativo crecimiento del cultivo y exportación del cacao y la cascarilla, que es la materia prima para la elaboración de la vacuna contra el paludismo. También promulgó la ley de la libertad de los estudios. Contemplaba que el Estado no solo garantizaba la educación primaria, las educaciones secundarias y universitarias fueron privatizadas. La ley indicaba que los estudiantes podían asistir a sus pueblos cuando lo desearan sin tener que matricularse o irse a clases. Esto afectó a la calidad educativa en los últimos siglos. También insistió en que la educación y la cultura debían ser laicas. Impuso la libertad de prensa. Decretó la abolición de la esclavitud, algo muy importante. Esta fue una medida controvertida, por lo que tuvo que indemnizar a los propietarios de los esclavos. Según la apreciación, la decisión fue basada en que era necesario la retribución del trabajo de los indígenas y más que todo de los esclavos. Suprimió el cobro de tributos adelantados a los indígenas. Extendió la posesión de agua a algunos poblados remotos. Esto era anteriormente manejado por los terratenientes. Proveyó al ejército de mejores sueldos, educación y equipos. Gracias a esas medidas pudo controlar intentos de golpes y movimiento por parte de los adeptos a Flores. En los últimos años, vemos que Gabriel García Moreno fue electo en 1861 y Urbina se exilió al Perú. Desde allí planificación una infructuosa invasión al Ecuador. Después de la muerte de García Moreno, regresó al país para ser nombrado general en jefe y director de la guerra durante el mandato de Ignacio Ventimiglia. En 1878 formó parte de la Asamblea Constituyente, siendo su presidente. 5 años después, Ignacio de Ventimiglia se autoproclamó como dictador, provocando el distanciamiento de Urbina en lo que sería el fin de su carrera política y militar. Murió en Guayaquil el 4 de septiembre de 1891 a la edad de 83 años. Muchas gracias por haber escuchado este video. Espero que toda la información les pueda servir con respecto
a este personaje llamado José María Urbina, que marcó la historia del Ecuador. Muchas gracias, saludos.